medio de la oscuridad. Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a su programa Escudriñando la Biblia. En el último programa, el del martes pasado, explicábamos algunos aspectos fundamentales sobre el libro del Éxodo. Estamos siguiendo este estudio de la Sagrada Escritura a partir de las grandes etapas de la historia de la salvación. Hemos hablado en primer lugar de la era patriarcal, testimoniada en el Génesis, y empezamos a hablar de este libro que también es el relato de una de las etapas más importantes de la vida del pueblo de Israel y de la historia de la salvación. La presencia de Israel en Egipto, se suele redondear la cifra en 400 años, quiere decir un tiempo bastante prolongado. En Egipto el pueblo de Israel empezó a descubrir a Dios, a Yahvé, su Dios, como liberador. Dios se va a revelar después en sus propiedades, más abstractas, pero la primera experiencia que el pueblo de Israel tiene de su Dios es una experiencia de vida. Dios les libera de la esclavitud de Egipto. Por eso el Éxodo es parte de la fe del pueblo de Israel, del credo del pueblo de Israel. Hay en el Antiguo Testamento unos textos que suelen formar lo que se llama el credo histórico de Israel, fundamentalmente Deuteronomio 7. Cuando los israelitas presentaban su ofrenda ante el sacerdote, las primicias al Señor, los israelitas recordaban su fe, hacían profesión de fe en ese Dios que les había sacado de Egipto con mano poderosa y con brazo extendido, ¿no? Mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto con alrededor de 70 personas. Allí el pueblo se multiplicó, fuimos sometidos a dura esclavitud, pero Dios nos liberó con mano poderosa y brazo extendido. El Éxodo, por lo tanto, es un hecho histórico salvífico referencial para la fe de Israel. Entonces hay que saber entender bien, hermanos, esta etapa del pueblo de Israel y el libro que testimonia, ¿verdad?, los hechos fundamentales de esta etapa. Israel sufre una dura esclavitud, son sometidos a trabajos forzosos, se les somete al exterminio también. El faraón ve en el pueblo de Israel que se multiplica un peligro para la estabilidad de Egipto, aunque era un pueblo todavía pequeño. Sin embargo, el faraón teme que si se multiplica este pueblo pueda llegar a constituir un peligro para la estabilidad de su país, y por eso ordena que se asesine a todos los niños varones, que solo se deje a las niñas. Moisés sobrevivió de manera milagrosa, ¿verdad? Dios en su plan providencial lo libró de esta orden de exterminio que había dado el faraón de Egipto. Pues bien, el pueblo de Israel sometido a esta dura esclavitud, luego es liberado portentosamente por Dios. Esa frase, ¿verdad?, nos sacó con mano poderosa, con brazo extendido, es una frase que revela pues todos los prodigios que rodean este acontecimiento liberador. Hay que explicar que el libro del Éxodo es un libro que denominamos épico, ¿verdad? Hay en todos los pueblos una historia del nacimiento de ese pueblo, ¿no? En Roma tenemos la Eneida, en Grecia tenemos dos obras épicas que pertenecen a las grandes obras de la literatura universal, la Ilíada, la Odisea. Entonces, el Éxodo es como el libro que narra ese nacimiento glorioso del pueblo de Israel. Por eso hay que saber interpretar. En el género épico, los hechos históricos se suelen adornar, a veces se suelen exagerar, pero siempre se parte de un fondo histórico. Y creo que este es un criterio importante para interpretar el Éxodo. Nosotros no podemos pensar como los racionalistas que para negar la intervención sobrenatural de Dios
en el Éxodo recurren al argumento simplista de Dios no puede intervenir de manera sobrenatural, lo que es sobrenatural no existe, por lo tanto todo lo que se narra como histórico en el Éxodo hay que interpretarlo como mítico. Ese argumento no vale, ¿no? Es un libro que tiene un género literario propio, ¿verdad? El género épico. Hay que entender que en este género literario el autor se da ciertas libertades para retocar los acontecimientos, para a veces engrandecerlos, pero siempre se trata de hechos históricos. Otra pregunta que yo les decía que había que responderse en relación al Éxodo es la naturaleza de la intervención de Dios. Hay hechos que se presentan como sobrenaturales, pero una lectura atenta del mismo texto del libro del Éxodo nos advierte que no se trata de presentar propiamente esos hechos como sobrenaturales. Se les presenta como motivados por Dios, pero Dios se puede servir del orden creado, como de hecho ocurre en este libro, para llevar adelante su plan de salvación. Yo quisiera en este sentido seguir una explicación sencilla que nos da un autor, Enzo Raimondi, es el autor de una obra monográfica sobre el Éxodo, le titula el Evangelio del Antiguo Testamento, ¿no? El mismo subtítulo nos da la idea de la importancia que tiene este libro, el Evangelio del Antiguo Testamento. Y él explica la naturaleza de las plagas. Nosotros sabemos que el Señor, para doblegar la voluntad del faraón, tuvo que recurrir a una serie de plagas. Allí hay una divergencia. En el Éxodo se presentan 10, en el Salmo 78 solo se conocen 7 plagas. Entonces hay algunas divergencias en este sentido, pero nosotros nos atenemos al texto del libro del Éxodo, ¿no? Donde se relatan estas plagas, estos castigos que Dios envió a Egipto, al faraón, a través de Moisés. Hay un apartado en este libro que se titula Fondo Histórico de las Plagas. Yo quisiera seguir un poco la lectura de esta explicación y luego comentar brevemente los puntos más importantes. Dice el autor que la intención del texto bíblico es siempre primariamente religiosa. Las plagas son sobre todo señales a través de las cuales se puede conocer quién es Yahvé. Si fueran hechos sobrenaturales, eminentemente sobrenaturales, Dios pudo doblegar de una vez la voluntad del faraón, pero las plagas son señales a través de las cuales Dios se revela a Israel, porque hay que recordar que Moisés necesita acreditarse también ante su pueblo. Él mismo le dice a Yahvé, y si me preguntan quién me envía, ¿qué les diré? Y entonces Dios le revela su nombre, ¿no? Si te preguntan quién te envía, diles que yo soy el que soy, YHWH, ¿no? Ese tetragrama que los judíos consideran que es el nombre propio de Dios. Diles que Él te envía. Por lo tanto, las plagas tienen una función apologética. Para el faraón son señales del poder de Dios para que deje salir al pueblo de Israel, y para el pueblo de Israel también son señal de que Moisés ha sido enviado con la misma, digamos, autoridad o con un cierto poder. Dice, tú serás como Dios ante el faraón, le dice el Señor, ¿no? Por lo tanto, Moisés, como enviado de Dios, tiene el poder de provocar estos signos o de dirigir estos signos contra Egipto. Entonces las plagas tienen una intención primariamente religiosa y son señales que Dios envía al faraón y al mismo pueblo de Israel, con distinta finalidad, como ya decía. El Señor sabe que el faraón va a endurecer su corazón. No es que Dios endurezca el corazón del faraón, Dios no juega con nosotros, pero el Señor, que conoce el corazón de cada hombre, sabe que el faraón es un hombre duro, ¿verdad? Y por eso advierte a Moisés que el faraón no va a dejar salir inmediatamente al pueblo de Israel. El Señor le advierte a Moisés, el faraón no os escuchará, pero yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré
de la tierra de Egipto a mi ejército, mi pueblo, a los israelitas, a fuerza de duros castigos. Y los egipcios reconocerán que yo soy el Señor cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los hijos de Israel. Aquí está expresada también la finalidad de las plagas, ¿no? Éxodo 7, 4, 5. Entonces, más que sobre el elemento prodigioso, nuestra atención debe enfocarse sobre el valor de señal al referirnos a las 10 plagas. Ellas, al mostrar el pleno dominio de Dios sobre la naturaleza, quieren poner en evidencia que solo Yahvé es el Señor, frente al cual ni el dios faraón, recordemos que al faraón se le consideraba un dios, ni los magos con su sabiduría tienen poder. El aspecto milagroso está ciertamente presente y es subrayado por el hecho de que estos eventos suceden y se resuelven por voluntad de Dios a través de la obra de sus enviados. Sin embargo, no es necesario que el milagro tenga que configurarse forzosamente como evento insólito, innatural o contra las leyes mismas de la naturaleza. Es decir, podemos hablar de las plagas como milagros, pero no en el sentido estricto. En la teología, cuando se explica el milagro, se dice que es un evento de carácter sobrenatural, es decir, un evento que no pertenece al orden natural creado, ¿no? O que supera las leyes de la naturaleza. Y el autor hace algunas consideraciones importantes sobre las plagas. Dice: ante todo, las señales de Dios no se imponen, sino que estimulan la decisión libre del hombre. Como decía, si Dios hubiera querido doblegar con su poder al faraón, Dios puede revelarse tal cual es, mostrar todo su poder y que todos crean en él y reconozcan su poder. Sin embargo, Dios no actúa así. Dios siempre respeta la dignidad del hombre, nos da signos que nos pueden llevar a la fe, pero no anula nuestra libertad. Si Dios se revelara tal cual es, no quedara ningún ateo en el mundo, pero Dios violentaría la libertad del hombre, ¿no? Luego, Dios no se porta como el faraón que quita la libertad de Israel, sino que quiere que el faraón libremente lo reconozca a través de las señales que él realiza. Algunas señales también las realizan los mismos magos del faraón. Por lo tanto, allí el mismo texto nos indica que no son propiamente milagros, ¿verdad?, eventos sobrenaturales. Algunas plagas no las pueden hacer los magos del faraón, incluso luego aparecen ridiculizados por Moisés. Otro aspecto a considerar es que la intervención milagrosa de Dios no puede reducirse a los eventos que no son explicables según las leyes de la naturaleza. En realidad, las mismas leyes de la naturaleza son un prodigio, una señal de la acción de Dios. A mí me parece interesante este razonamiento, ¿no? Según la teología católica, el hombre es capaz de conocer a Dios a través de la razón, y en este sentido, la creación misma, la sabiduría expresada en la creación, es como el sacramento primordial. Estoy hablando un poco rebuscado, pero para decir, si el hombre abre su corazón a la gracia de Dios y si su razón es, digamos, humilde, puede el hombre deducir la existencia de Dios a través del orden creado. Por lo tanto, como dice el autor, la misma creación es el primer milagro, pues es la señal de la acción y del poder de Dios, ¿no? Luego, no se puede negar el aspecto milagroso en un sentido amplio, dado que estos acontecimientos ocurren con una frecuencia y una intensidad inusual. En esa, digamos, concatenación de los castigos que Dios envía o de las plagas que ocurren, y en la fuerza de esos fenómenos descubre el faraón y el pueblo de Israel la mano de Dios, ¿no? Luego se explican aquí las plagas desde el conocimiento que ahora se tiene de esa zona donde ocurrieron, el delta del Nilo y Egipto en general. Por ejemplo, el Nilo Rojo es un fenómeno que se verifica en el mes de junio y en agosto por las lluvias abundantes que arrastran tierra roja al río, haciéndose perder el color verdoso ordinario. La presencia de algunos microorganismos, como uno que se llama Euglana sanguínea,
que absorben oxígeno del agua, explica también la